Bueno, pues muy buenas tardes otra vez, señoras y señores. Presidente, muchas gracias por acompañarnos. Sean todos ustedes bienvenidos en esta cálida tarde de mayo, en la que, mirando el retrovisor, pero también con la vista y los pies puestos en la actualidad, queremos acercarles a un espacio de nuestra reciente historia en su contexto de Melilla, glosada desde los ojos del diario decano activo en nuestra ciudad. Había se me oye un poquito más. Melilla hoy, ya lo saben casi todos ustedes que nos acompañan esta tarde, nació en abril del año 85, lo que ya nos trae a la memoria una fecha crucial, una fecha determinante en el devenir de nuestra ciudad. Y en ese momento Melilla se había quedado sin un periódico, se había quedado sin un necesario testigo del día a día, ya sea para reproducir asépticamente lo que ocurría, para recoger opiniones diversas, para disentir, en definitiva para acompañar la actualidad y describirnos con minuciosidad, como tienen que hacer los buenos periódicos, qué pasaba en esta ciudad palpitante. Muy especialmente dedicado a la actualidad política estaban y están los ojos del editor de Melilla Hoy, de Enrique Borquez López Dóriga, que hoy nos trae el libro que les presentamos, Historia vívida de un editor, Melilla, España, en peligro. Ya nos explicará lo que quiere decir con este titular, y recoge de modo ordenado, de modo glosado, pues sus cartas del editor, también con actualidades de abril del año 99 hasta diciembre del 2004. En el año 2022 se publicó ya el primer tomo, recogiendo los primeros años de vida del diario y de sus editoriales, desde abril del 85 hasta el año 1999. Nos explica Enrique que ya están trabajando para cerrar el círculo con la publicación de otro nuevo título que recoja esta información hasta el día de hoy, hasta el año 2024. Enrique Borquez, como dije al principio, y tras tener una sólida formación económica, dedicarse incluso a la enseñanza, me contaba esta mañana en la universidad, y superar estudios de posgrado, llegó a la ciudad con el propósito firme de emprender, y no sé si inconscientemente o conscientemente llegó a la ciudad y fundó el diario que ha acompañado de modo más constante el final del pasado siglo XX y su tránsito, no exento de sobresaltos hacia el siglo XXI. Nos referimos, por tanto, a un espacio crucial de nuestra reciente historia y un relato, el que recoge esta publicación, que siendo por supuesto subjetivo en la parte editorial, no deja de acreditar también, porque también recoge muchísima información, un testimonio valioso de las azarosas idas y venidas historias de esta Melilla norteafricana, ciudad entre dos mundos y que sigue clamando poco a poco que se le preste oído, a hacerse valer y dejar de ser moneda de cambio. Me consta, como muchos de ustedes también sabrán, que en el año 85, cuando nace el diario Melilla Hoy, pues tanto Enrique como la mayor parte de su plantilla, muchos de los cuales me acompañan aquí, estoy muy honrada de que estén por aquí, compañeros, pasó pues una muy complicada tránsito para poder contar, como decía al principio, pues esa parte tan crucial que fue de nuestra historia, el año 85. Con sus luces y con sus sombras se fueron superando todas estas pruebas, y lo cierto es que aunque hables con Enrique y diga ya no voy a invertir más en Melilla, Melilla tiene este problema, Melilla, como dice aquí, en peligro, lo cierto es que ha permanecido, que ha dado a luz una escuela de periodistas, tengo que decir que dentro de todo lo que se pueda comentar, lo que guste más o menos de las editoriales o de las opiniones, si ha sido Melilla Hoy una escuela de periodistas, ha mantenido, como digo, pues su vida hasta el 2024, algo que es pues ya de agradecer que una empresa pueda mantener a sus trabajadores, su vida y toda su historia. Y ahora Enrique pues nos contará un poco, ustedes tendrán oportunidad también de preguntar lo que quieran, pero primero también como una rueda de periodistas, lo hemos querido plantear así: Ángel Meléndez, Jesús Andújar, Mustafa Jamez, ahora como saben ustedes, el director del diario, y Jesús y Ángel pues han ido acompañando prácticamente la vida de este periódico. Yo tuve la suerte de estar desde el año 94 hasta el año 98, que empezamos también a trabajar y a participar con el telediario, con las noticias de la televisión autonómica, y poco a poco hemos sido muchos también testigos de las idas, de las venidas, de la actualidad, sobre todo la palpitante y reciente historia política, y esto ya me lo pongo yo de mi cosecha, la estabilidad, ya tú opinarás lo que tú quieras, pero la estabilidad que hoy por hoy, y por suerte, pues sí tenemos
en nuestra ciudad con propósitos de futuro y, bueno, en este caso, como digo, mirando un poco al retrovisor, pero con los pies puestos en la actualidad. Enrique, gracias por darnos la oportunidad de que te acompañemos y, bueno, tuya es la palabra. Lo mismo que siempre tienen razón toda la gente que me ha acompañado en este largo viaje del periódico de 39 años, desde, bueno, Fadera es la primera que ha hablado porque le correspondía y nunca se olvida Fadela y siempre que a veces cuando nos ve, pues se acuerda siempre de nuestro pasado, a veces cuando me ve contigo se acuerda de quiénes han sido sus jefes durante un periodo y otro, y bueno, vosotros no me recordáis todos los días que soy vuestro jefe y no, porque tampoco hace ninguna falta, sois parte del entramado del periódico, sois parte del periódico, y lo fuisteis también en los años anteriores. Jesús, me alegra mucho que estés ya bien. Y Ángel, pues estuvo desde el nacimiento del periódico, es parte de la vida de esta ciudad y de este periódico. ¿Por qué hemos resistido tanto tiempo? Pues porque hemos podido. Efectivamente, hace 39 años fundé el periódico y me declararon la guerra a los políticos de entonces, a pesar de que yo no entendía, dice, pero si Melilla no tiene periódico, ¿qué os pasa? ¿Por qué? ¿A qué viene todo esto? Pero bueno, el hecho es que se produjo todo aquello, el hecho es que lo superamos, el hecho es que se terminó el siglo XX y estamos en el siglo XXI, que en el tránsito del siglo XX al siglo XXI, que es de lo que habla este libro, el tomo 2, se produjeron una serie de hechos que cambiaron radicalmente la ciudad, desde una posición determinada a otra posición muy diferente. La portada lo que quiere decir también es que Melilla tiene una larga historia, va desde las monedas púnicas, fenicias, etcétera, etcétera, hasta no termina en el 2004 como aquí se pone. Obviamente estamos en el 2024, han pasado 20 años más y han ocurrido muchas otras cosas más y probablemente seguirán ocurriendo cosas. En el libro que escribiré, que terminará probablemente el día 21 de abril de 2024, cuando cumplimos 39 años, pues se verán otras cosas que han pasado, otras situaciones en las que nos encontramos. Se verá también que algunas de las cosas de las que se hablaron hace 20 años, pues siguen sin resolverse. Por ejemplo, eso que insisto yo muchas veces, porque me parece fundamental, que Melilla fuese una comunidad autónoma. Yo pienso que junto con Ceuta, pero bueno, no se ha conseguido y además es verdad que todo el mundo me dice, y con este gobierno nacional que tenemos, también incluso pedirlo no tiene mucho sentido. Pero bueno, me parece a mí que para Melilla ser una comunidad autónoma como el resto de las ciudades españolas y de España es un tema absolutamente vital que solucionaría o permitiría solucionar muchos de los problemas que ahora mismo no se pueden solucionar porque hay distintas competencias y distintas intervenciones, es muy difícil. Me preguntaban antes al principio, ¿y no se cansa usted y no se piensa ir? Digo, pues la verdad es que no me canso y tampoco, por lo tanto, pienso irme. Bueno, supongo que algún día no estaré, estoy seguro que algún día no estaré, pero bueno, mientras esté, estoy. Y mientras esté, pues seguiré luchando para intentar que Melilla vaya lo mejor posible y que a Melilla hoy se le vea como una parte integrante y fundamental para que la Melilla del futuro exista y además sea mejor que la Melilla del presente. Así que a todos, muchísimas gracias también por haber venido a esta primera presentación. Espero que se vayan más contentos de lo que estaban cuando llegaron y me pongo también a disposición ahora de todos mis antiguos compañeros, mis compañeros actuales también para contestar a cualquier cosa que me quieran plantear. ¿Empezamos contigo, Mustafa? Bueno, ¿empiezo yo? Venga. Vale. Bueno, pues mi primera pregunta, primero darle la enhorabuena por el segundo tomo, ¿no?, del libro de don Enrique. Y la primera cuestión es referida al título, ¿no?, del libro, que ha creado cierta polémica porque el titular se llama Melilla, España en peligro. Y ha habido cierta incomprensión, sobre todo aquí en Melilla, pero cuando el titular estaba pensado más para fuera de Melilla que para Melilla, sobre todo, ¿no? Porque ¿cuál fue el objeto del titular, ¿no? Melilla, España en peligro. Es verdad que esto no es más que la segunda parte de un libro que que publicamos hace 2 años y pico, pero que empezó a escribirse sobre lo que había ocurrido desde el año 1985, o sea, muy atrás.
En aquel momento, como ahora también creo, Melilla, España estaban en peligro. Melilla estaba en peligro por una serie de circunstancias muy concretas de aquel año 1985. Obviamente esas circunstancias cambiaron. Pero cuando se publicó este era el título del libro y por razones incluso editoriales, si escribíamos otro tomo de este libro venía a ser era más dificultoso. Y entonces, como sigo pensando que el peligro es consustancial con la naturaleza humana, también con la naturaleza de las personas, pues me parece que no debíamos de cambiar Melilla, España en peligro. Melilla está en peligro como siempre, como nuestra propia vida, y España, que Melilla es parte de España, y España pues también tiene muchos problemas, como todo el mundo sabe. O sea que si podemos decir que Melilla y España están en peligro, no creo que sea falso. Ojalá no lo estuvieran, pero es inevitable. Bueno, es poco tengo que decir. Bueno, tengo que decir sí, algo. Ha sido una etapa muy ilusionante en mi vida, sobre todo los inicios, porque los inicios fueron realmente difíciles. ¿Te acuerdas, Enrique? Tremendamente difíciles. Hubo muchas trabas, hubo incluso zancadillas, o sea, no ha sido un camino de rosa el llegar desde el 21 de abril del 85 hasta los días de hoy, 39 años exactamente. A lo largo de estos 39 años han sucedido infinidad de cosas. Hemos vivido muchas experiencias positivas, negativas, de todo tipo. Pero yo siempre lo que recuerdo con ilusión, primero es agradecido y desde luego orgulloso de haber participado en este proyecto tan importante para la ciudad. Es lo que habéis citado los dos, habéis recordado que cuando nació Melilla hoy es que no existía ningún medio de comunicación escrito. Había desaparecido el telegrama de Melilla, era de la cadena de movimientos, se subastó la cabecera y desapareció. No se subastó porque evitaron que se subastara. Sí, pero bueno. eso sí. Tú te acuerdas, tú no mucho más detalles que darte yo tengo peor memoria. Y entonces la primera etapa fue realmente preciosa porque poníamos en marcha, como el tipo, hemos hecho que era importante para la ciudad, bastante importante. Y creo que lo ha seguido siendo durante estos 39 años. Claro, hemos tenido que librar muchas batallas, que lo sabes perfectamente de tú, pero muchas, porque en la primera etapa tuvimos zancadillas de todo tipo, por parte de organismos públicos y de instituciones en esa época municipales, no eran autonómicas todavía. Tuvimos hasta nada más empezar, yo recuerdo de pronto el boicot tremendo del bloqueo de la publicidad institucional, que por ley nos correspondía. Lo bloquearon, estamos empezando a salir de aquello. Aquí tiene mucho mérito don Río Borges, que luchó como siempre lucha, con uñas y dientes. Y bueno, en definitiva, una etapa preciosa, unos recuerdos maravillosos, unas vivencias con compañeros entrañables y mucho aprendizaje, muy bonito. Y poco más tengo que decir, que le deseo a Melilla, como siempre se lo desea, pues un futuro sin plazo y sin límite. Gracias, Ángel. Además de Ángel, me consta que no ha habido ni una sola persona que me haya dicho que haya criticado algo de Melilla hoy, ni de mí, ni de nadie. Todo lo contrario. Él es una persona que es agradecida y se merece, además, el cariño que todo el mundo le ha demostrado siempre y que le siguen demostrando ahora, después de muchos años de estar ya descansando merecidamente. No sé si me va a escuchar, tengo la garganta bastante tocada, pero bueno. Melilla había sido mi casa durante más de 30 años. Allí me he formado como periodista y, aunque ya no trabajé, allí sigo formando parte de la familia, siempre me sentiré parte del periódico, porque ha sido mi casa. Y siempre lo serás, además. Ya entrando de lleno en lo que es este recopilatorio, en concreto en este tramo, desde 1999 hasta 2004, salíamos de una etapa bastante convulsa en Melilla, en la etapa desde el 85 hasta el 99, con mociones de censura, con bastante movimiento en el plano político y judicial. ¿Qué supuso para Melilla entrar en este nuevo milenio, con el cambio que se produjo dentro de la ciudad autónoma? Bueno,
a veces cuando las cosas están tan extraordinariamente mal, tienes ya la esperanza de que por mal que ande, que sea lo siguiente, pues no podrá ser tan malo como lo anterior. O sea que bueno, teníamos esperanza de un cambio y el cambio pues se produjo. ¿Que podía haber sido mejor? Pues sí, claro, todo puede haber sido mejor. Que hemos superado obstáculos que parecían insuperables y que mucha gente me lo decía, es imposible, no vais a poder resistir, no vais a poder resistir. Recuerdo siempre, lo insisto una y otra vez, que desde que nacimos empezaron a decir, pero públicamente, que todas las fuerzas vivas de la ciudad de entonces no van a durar no van a nacer, después no durábamos un día, después no durábamos una semana, después no durábamos un mes, después no durábamos 2, después no durábamos un año y así sucesivamente. Pero se cansaron, yo creo antes del 39 ya se cansaron, del 39, del año 39. Y entonces pues ahora mismo estamos donde estamos y pues tengamos la voluntad, la decisión de seguir luchando y de seguir mejorando. Sabemos que muchas cosas han cambiado, que el papel, del papel, valga la redundancia, no es el mismo que él tenía antes. También es verdad, y recordábamos el otro día, mirando nuestro pasado, que cuando empezamos imprimíamos con linotipias. Después pasamos a imprimir con rotativas gigantescas, una y después otra, más moderna. Y ahora mismo estamos imprimiendo digitalmente. Y en mi opinión, aunque a algunos les parezca exagerado, pero no es exagerado en absoluto, Melilla hoy es el periódico mejor impreso del mundo. O sea, ¿porque es el que más medios tiene? No, porque evidentemente el New York Times, por ejemplo, tiene más medios que nosotros. Pero el New York Times, con las tiradas que tiene, jamás podrá utilizar el tipo de impresión digital que nosotros utilizamos con tiradas más pequeñas. O sea, es absolutamente cierto, es el periódico mejor impreso del mundo. Para Melilla debía ser un orgullo. Bueno, a lo mejor algunos no se dan cuenta, pero eso es un hecho. ¿Qué más cosas? Pues espero que duremos otros 39 años más, esté yo vivo o no, y que vosotros disfrutéis también, como yo, de cada día, cada año, cada periodo en el que nosotros superamos todo esto. El siguiente tomo, que será el 3, va a ser un trabajo ímprobo y tremendo, porque van a ser 20 años, a ver cómo resumo 20 años de vida de un periódico. Pero también es verdad, como tú has recordado muy bien, Ángel, que no han pasado tantas cosas de tanta profundidad como ocurrieron en un periodo corto de tiempo en estos años del siglo XX al siglo XXI, al principio del siglo XXI. Por lo tanto, no va a ser tan difícil hacer el resumen de los últimos 20 años del periódico. Y espero que cuando presentemos el siguiente tomo, pues estén ustedes también todos aquí. Os agradezco a todos que hayáis venido, a todos, absolutamente a todos, amigos, conocidos, personas a las que tengo cariño, aunque a lo mejor no debiera, pero bueno, a todos. No me refería a Elvira. Si te parece lo que vamos, porque para eso le hemos invitado a Enrique, lo hemos sentado aquí con otros periodistas pues para interrogarle un poco, para que nos cuente un poco, ya que él ha sido uno de los testigos de estos últimos años de la historia. Vamos a preguntar un poco cómo has visto determinadas circunstancias. Yo, viendo el libro esta mañana, al azar, por cualquier página, en cualquier edición, había algo sobre la frontera. Había algo sobre Marruecos, había algo sobre las reivindicaciones que ha habido siempre, pues antes el anterior rey, luego el actual monarca. Siempre ha habido de una forma muy reiterativa por la reacción que tenían los diferentes gobiernos. Vamos a reivindicar que Melilla es española, en fin. Y siempre ha sido un tema muy recurrente al que también habéis aludido los editores, tú sobre todo del que estamos hablando, pero a lo mejor también de otra editorial. Entonces, ¿cómo has visto tú en estos años, los que has tenido que estar ojo a visor y pendiente de la actualidad y intentando escudriñar un poco esa situación, el momento en el que estamos ahora es absolutamente inédito, desde luego, inédito en cuanto a todo como está la frontera en estos momentos? ¿Cómo has visto todo el devenir y el transcurrir de esta situación de la frontera tan recurrente? Frontera, Marruecos. Durante mucho tiempo, yo también, cuando fundé el periódico, tenía la confianza de que Melilla se iba a desarrollar junto con su entorno marroquí, o bereber, según se le quiera llamar. Y estaba convencido que podía hacerse y lo intenté de muchas maneras y avanzamos mucho en muchos terrenos. Pero al final
el final siempre era el mismo, que en un momento determinado de la operación se paraba por órdenes que surgían de donde se puede imaginar que surgían. Poco a poco yo creo que los melillenses nos hemos dado cuenta que el desarrollo de Melilla no puede depender de Marruecos, porque en este caso, si ellos lo que quieren es que no existamos, pues es evidente que eso no tiene futuro, ni lo puede tener, ni probablemente lo va a tener durante muchísimo tiempo. Bueno, a largo plazo, como decía Keynes, y a más largo plazo, y a más largo plazo, y él contestaba al final, a más largo plazo todos muertos. Bueno, pues claro, todos estaremos muertos, pero bueno, mientras estemos vivos tenemos que actuar lo más racionalmente posible, y es evidente que la economía de Melilla no se puede soportar, el crecimiento que necesita Melilla económicamente no se puede soportar pensando que Marruecos va a ser un cliente o un proveedor, de ninguna de las dos maneras. Entonces, Juanjo habla de mirar al norte, sí, mirar y hacer cosas con el norte. El norte es Europa, el norte, y nosotros estamos en una posición estratégica muy importante que deberíamos de aprovechar. No es más fácil decirlo que hacerlo, pero deberíamos de hacerlo. Y entonces es evidente que para mí también que Melilla tiene que estar en la Unión Aduanera Europea, manteniendo evidentemente las ventajas fiscales que tiene desde hace muchísimos años, porque no se trata de pedir ventajas fiscales adicionales o nuevas o nunca conocidas, sino de mantener lo que existe desde hace muchísimos años. No es en mi opinión tan difícil que la Unión Europea admita todo eso, o sea que tenemos que entrar, en mi opinión, en la Unión Aduanera Europea para facilitar nuestro comercio con Europa y con el resto del mundo occidental. Sí, como el libro es de los últimos 4, bueno, del 99 al 2004, en esa época hubo varias mociones de censura, como ha dicho Jesús. En el 97, Enrique Palacios, que al final no prosperó por una cuestión que al final, al año siguiente, por temas judiciales, finalmente sí prosperó, en el 98. Y en el año 2000 otra, una nueva ya de... Que esa sí prosperó. Esa sí prosperó. A partir de ahí, como ha dicho Fadela, hemos pasado de un periodo de inestabilidad a uno de estabilidad, de inestabilidad a estabilidad. ¿Qué resumen haría de esos 5 años del libro, ¿no?, que tratamos hoy? Pues aquí citamos también en las páginas finales del libro, que tiene 465 páginas, si no me equivoco, 63, hay un índice alfabético de los personajes que son citados en el libro. Hay cosas graciosas, y hay personas como el otro día, pues no sé, Miguel Marín, por ejemplo, está aquí, está citado solo 2 veces, porque entonces era el número 9 de una lista que ahí pues está. Bueno, hay otros, Juanjo me parece que está 44 veces citado, en distintas páginas, desde la primera en la página 41 y la última en la 419. Pero después hay Manuel Céspedes, estaba citado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces en 8 páginas que están ahí puestas y expuestas, vamos, y así sucesivamente. Bueno, aquí hay simplemente repasando cada uno, mirándose lo que aquí aparece y lo que dijo, pues puede tener una idea de cómo veía Melilla en ese momento. Así está. ¿Y después qué va a pasar en el tercer tomo? Pues no lo sé. Ya sé que voy a intentar pues ser lo más constructivo posible, dentro de que si yo opino una cosa no voy a decir otra, como es habitual. Así que espero que en ese libro pueda decir que al final, el año 2024, pues lo cerramos mucho mejor que hace 20 años, cuando cerramos este libro. Yo quiero darle a ustedes la oportunidad, si quieren hacerle alguna pregunta a Enrique, si quieren intervenir. Estamos aquí expuestos porque le hemos dicho que se exponga aquí en la mesa. Les hemos invitado a ustedes si tienen alguna pregunta que hacerle o alguna reflexión que hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vosotros? Una pregunta. Hola. Hola, Elsa. ¿Qué tal? Bueno, ya que sois también compañeros periodistas y estáis todos juntos, quería preguntaros si, haciendo un poquito de memoria, si recordáis cuál es un poco como la noticia que más os ha impactado, que os consideráis más importante que el periódico ha cubierto en estos 39 años. Yo sé que no habéis estado 39 años ahí al pie del periódico, pero no sé si recordáis alguna anécdota, algo que os venga a la cabeza. Yo lo que sí te puedo comentar, lo que yo recuerdo
accidentes aéreos. Los 3 accidentes aéreos, también el reventón, la ruptura del depósito de agua de Cabrerizo, que son cosas que marcaron a la ciudad por completo y no sé, marcaron un antes y un después del ánimo del melillense a la hora de reivindicar unas mejores comunicaciones y un ser más respetado por parte de la autoridad competente. Y la visita de los Reyes de España también, en el 2007. Informativamente, ¿cómo lo afrontas en una situación así? ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Bueno, pues yo recuerdo, por ejemplo, que a las 9 de la mañana, que me iba para el periódico, que Irene Flores, que entonces era la directora, nos llamó por teléfono para ver qué noticias teníamos ese día para cubrir. Y le dije que estábamos recibiendo esa noticia, que todavía no era muy clara, porque bueno, había al principio, yo acordáis que fue a las 9 de la mañana, había al principio pérdida de comunicación con la torre de control, y entonces dice, bueno, pero habrá que escribir algo más. Y digo, no, es que creo que es una tragedia de primer orden. Entonces, toda la redacción se pone en marcha, distribuimos los trabajos. Enrique Borca, aunque parezca, nunca tiene nada que ver ni en los titulares ni en el contenido de los periódicos. Muchas veces me encontraba alguien en la calle y me decía, pero bueno, ¿cómo puedes sacar la información de esta manera sesgada? Digo, no lo vaya a creer, él no participa, por lo menos en la época que yo estaba, y me consta que en el resto, en otras cosas sí te metías, pero no solo te metías, Enrique, la verdad. En los restos nunca. Pero en titulares o en portada, en cómo enfocar la noticia, hacíamos la reunión en el Consejo de Redacción. Hemos tenido total libertad en encontrar lo que se quiere mucha gente. Sí, y entonces ese día pues había, pues te puedes imaginar el drama. Es verdad que que ha dicho Jesús, que era una reivindicación que también ha sido de la ciudadanía. A partir de entonces hubo cambios a mejor en los transportes aéreos, cambiaron del tipo de aviones y bueno, yo creo que Juanjo Imbroda, uno de los protagonistas en aquel entonces, igual no puede contar, pero vaya, son fechas que te marcan mucho. También yo creo que había que apuntar también el tema de las catástrofes naturales, las inundaciones que hubo al principio del periódico, hubo una salida inicial antes del primer número, las inundaciones que sufrió Melilla, los terremotos también, los terremotos, el de Alucema, pero se notó aquí bastante también, hubo también otro en el 2016. Bueno, aparte de las noticias de los accidentes aéreos, los 3 accidentes aéreos, la visita de los Reyes, pues yo creo que son las noticias así más impactantes. De manera general sí, después de manera específica y que afectara directamente al periódico, pues claro, ha habido otras cosas. Ángela que ha mencionado, pues el periódico nació con un boicot absoluto total de todo. Pero, bueno, pues claro, y eso duró muchísimo tiempo, ¿eh? Tuvimos que ganar después en un juicio, pues, pero bueno, lo que parecía imposible. Bueno, es que parece que eso, es que se mira hoy y dice, eso no pudo ocurrir. Pues sí, ocurrió. Y ocurrió y duró muchos años. También ocurrió, por ejemplo, estoy viendo ya a José Luis Vereda, que está citado aquí 11 veces, que los sindicatos lo tenían loco, lo ponían verde constantemente. Como director del BEC, ¿no? Que no tenían los sindicatos hartos. Sobre todo tú, que eras sacado, claro. Sí. Bueno, pues ya aquí te enterarás de lo que te decían, ¿eh? Por si se te ha olvidado. Enrique, Fadela ha hecho la apreciación de que a lo mejor la gente no, bueno, por ejemplo, cuando eres director, cuando trabajas en un medio de comunicación, siempre te dicen lo de que puedes tirar más para un lado político o para otro, ¿no? Como tener una línea editorial. Al final, ¿tú cómo aseguras o cómo intentas preservar, ¿no? esa confianza y esa credibilidad, sobre todo ante los lectores? Porque nos movemos en una época de desinformación absoluta, más con las redes sociales, con unas cuestiones que también juegan un papel muy importante. ¿Eso cómo lo estáis viviendo vosotros en el periódico? ¿A quién le preguntas? A mí, a Fadela. No estoy a la empresa, pero si quieres te doy mi punto de vista, pero único que estás preguntando por prensa. Bueno, el uso, llevamos muchos años en donde estamos y bueno, el uso te hace también, te marca también los caminos, o sea, bueno, procuramos mantener el control de las situaciones y procuramos también, pues a riesgo de equivocarnos, pues manifestar nuestra opinión sobre hechos que a nosotros nos parecen que son opinables, que son casi todos, y que la función del periódico, de un periódico, es precisamente opinar y exponer lo que está ocurriendo y opinar sobre lo que está ocurriendo.
es posible, claro, que en principio los poderes tienen una tendencia natural a ser absolutos, pero la misión de los periódicos es precisamente intentar evitar que los poderes se conviertan en poderes absolutos, que haya un equilibrio de poderes, que es en lo que se basa la independencia, la libertad y también la democracia. Estamos creciendo muchísimo digitalmente también. Ayer vi las cifras del mes pasado, tenemos, me parece, 11.000 usuarios diarios. Pues comparado con lo que teníamos es muchísimo, y comparado con lo que tenemos es poquísimo. Lo que vamos a tener es poquísimo. O sea que, bueno, no somos un periódico solo de papel. Nuestra página web tiene esos 11.000 y pico de usuarios diarios, que me parece que es mucho, y además es evidente que el papel tiene una permanencia que las redes sociales no tienen. Bueno, estamos intentando adaptarnos y yo creo que lo estamos consiguiendo. A mí me gustaría siempre ir más rápido de lo que a veces se puede, pero bueno, estamos consiguiendo, pues, adaptarnos a una situación diferente y seguir siendo útiles. ¿Puedo preguntar una cosa? Melilla hoy es de los pocos periódicos en España que ha integrado la inteligencia artificial, el plugin de inteligencia artificial para los periodistas. Como editor, ¿cómo lo ves? Pues veo que tenemos que avanzar por ese camino. Y también tenemos algunos asesores como tú, por ejemplo, que nos puedes ayudar en ese camino. Yo quería preguntarle a don Enrique, por los orígenes del periódico, ¿por qué te decidiste por crear el periódico en Melilla? Y después, cuando se presentó el primer tomo, comentaste que Melilla no se entendería sin Melilla hoy y Melilla hoy no se entendería sin Melilla. ¿Por qué creaste Melilla hoy y qué opinas de esa frase? Muchas veces tenemos la tendencia a explicar hechos que después se convierten en muy notorios y tal, como una cuidadosísima meditación y tal que te llevó a todo eso. Pero realmente también la casualidad influye muchas veces. Yo estaba haciendo, con otros editores de prensa, pues estábamos trabajando para hacer una cadena de periódicos en toda Andalucía, y yo vine a Melilla, en la ciudad en la que me trajeron, creo que cuando tenía 3 años, pero en la que viví toda mi infancia, nacieron después mis hijos también aquí, etcétera, etcétera, y entonces quise que Melilla colgara de esa cadena. En esa cadena avanzábamos demasiado despacio porque, como éramos varios editores, pues cuando varias personas tienen decisiones sobre los mismos temas, pues se acostumbra a avanzar muy despacio y a veces nada. Entonces, mis amigos de Melilla de la infancia, Pepe Calderón, que está aquí, fue uno de ellos, pues hazlo aquí, haz un periódico, haz aquí un periódico, haz aquí un periódico. Pues, lo estudié desde el punto de vista económico y dije, pues, se puede hacer. Y entonces, pues empecé a trabajar para hacerlo. Y después tuve el apoyo de varios de mis amigos de la infancia, de otros que ahora ya no estaban, como Ayulo Alchandani, por ejemplo, que también ayudó bastante en aquellos momentos. Y, en fin, empezamos a trabajar y nos encontramos que, en vez del aplauso que yo esperaba de mucha gente, pues lo que recibimos, de políticos sobre todo, les decía, oye, si no hay periódico, yo vengo aquí, y además me decían, no, aquí en Melilla no hace falta ningún periódico. Y decía, pero si yo no vengo a pedir nada, si el dinero lo voy a poner yo. Pues sí, pero aquí no hace falta ningún periódico. Y entonces, pues dije, bueno, pues adiós, pues adiós. Y así empezó y así siguió, que es lo malo, porque bueno, podía haber sido un momento de enfado porque tenían otros proyectos, que después vi que sí los tenía, bastante sucios, por cierto, pero bueno, pero siguieron así después. Sí. No, y sobre la frase que te comentaba, Melilla no se entendería sin Melilla hoy sin Melilla, ¿Melilla hubiera sido diferente si no hubiera existido Melilla hoy? Yo estoy absolutamente convencido de que sí. Absolutamente convencido. Vamos. Claro, son las típicas cosas que la demostración es imposible, porque no. Pero bueno, si te miras incluso muchos datos y tal, es perfectamente comprensible. Yo no quiero decir que Melilla solo existe porque existe Melilla hoy, no es así. Pero que cómo está Melilla, la ciudad de Melilla, sin Melilla hoy no sería lo mismo. Damos por terminado aquí la presentación, con lo que muchas gracias. De nuevo, gracias a todos. Muchas gracias. Ángel, Jesús, muchísimas gracias. Yo no sé por qué te tengo cariño, ¿no? El próximo año será el 40
20 aniversario del Melilla hoy. El siguiente sí. Y invitar al presidente. Bueno, invitaré a todos. 40 años, el año que viene. Claro que sí.
El próximo año será el 40 aniversario del Melilla Hoy. El siguiente sí. Voy a invitar al presidente. Bueno, invitaré a todos. 40 años, el año que viene. Ya nos acabamos del tiempo en el periódico. Claro que sí.